Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a este panel. Quisiera empezar por presentar un poquito los objetivos de esta sesión y a nuestros distinguidos panelistas. Esencialmente lo que me han pedido las organizadoras del evento, organizadores y organizadoras del evento, es dedicarle un tiempo importante a pensar o reflexionar colectivamente qué podemos hacer como país, como organismos, como sociedad civil, como organismos del Estado, para darle sostenibilidad al esfuerzo económico, financiero y de articulación de la estrategia para reducción de la desnutrición crónica en el país como una política de Estado. Para este efecto, entonces, nos acompañan esta tarde, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, nos está acompañando Martín Bravo, que es un especialista de CAF, que está trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas. También nos está acompañando Juan Carlos Guzmán, de la Fundación Redni, que ha venido apoyando por este largo tiempo y una de las iniciativas más importantes del sector privado en apoyo a la gestión estatal. También está Alexandra Escobar, que es oficial de operaciones, especialista en protección social en UNICEF. Y también nos está acompañando Natalia Álvarez, de la Secretaría Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición, que es subsecretaria de Fortalecimiento de la Inversión y Presupuesto por Resultados. Creo que los distinguidos panelistas, como digo, tienen muchísimo que decirnos un poco a partir de lo que se ha mantenido esta estrategia, este esfuerzo de lograr que algo que era impensable unos años atrás, ¿no es cierto? Cómo tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas dentro de una estrategia dirigida al sector social. A mí me parece que ese solo cambio, Martín, ha sido un tema muy importante, pero quisiéramos también entender un poco qué se entiende, porque no todos estamos familiarizados, digamos, hablamos mucho sobre presupuesto por resultados, ha habido compromisos políticos de presupuesto por resultado de altas autoridades, pero ¿qué podríamos de una manera sencilla decir desde el gobierno nacional cómo se está entendiendo este presupuesto por resultados para reducción de desnutrición crónica? Bueno, muchas gracias, Nelson, por la presentación. Buenas tardes con todos. Martín Bravo, del Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, justamente como lo comentaba Nelson, actualmente desde el Ministerio de Economía y Finanzas se viene liderando, tanto en coordinación con la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y también con otros ministerios que son ejecutores y que son responsables de la estrategia de reducción de la DCI, como por ejemplo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio del Agua, también el MATE. Se ha venido trabajando en la implementación progresiva de la metodología de PPR en Ecuador, ¿no es cierto? Esto lo hemos venido haciendo fundamentados también en la normativa que nos indica que esta es la metodología que deberíamos aplicar para enfrentar esta problemática, que básicamente es la que nos dicta el Decreto Ejecutivo 1211 del 15 de diciembre de 2020. Entonces, en ese sentido, básicamente para explicarles un poquito qué es el PPR o qué se entiende como PPR, actualmente desde el Ministerio de Economía y Finanzas se ha venido desarrollando algunas metodologías, algunos documentos conceptuales y normativos para poder sentar las bases de esta metodología, ¿no? Básicamente en ese sentido nosotros le hemos definido al PPR como una estrategia de gestión pública o como una herramienta para la toma de decisiones públicas basadas en evidencia, ¿no es cierto? Y principalmente lo que queremos lograr con el PPR es poder mejorar en 4 aspectos: el tema de la asignación, el tema de la gestión, el tema del seguimiento y también el tema de la evaluación, de 3 elementos principales, que son los recursos públicos, de las actividades o los productos que se están financiando con esos recursos y también de los resultados que se están generando en la población objetivo, ¿no? Que en este caso vienen a ser los niños y niñas del país que sufren esta condición.
En este sentido, es importante, y esto es un tema que nos gustaría también siempre dejar sentado, que el PPR no es un tema únicamente de asignación presupuestaria o un tema que recae, digamos, en una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Finanzas, sino también como es un enfoque mucho más integral que ya abarca aspectos de gestión de las entidades, del monitoreo y del seguimiento. Es muy importante la labor que realizan los ministerios ejecutores en la implementación del presupuesto por resultados, ¿no es cierto? En este sentido, como comentaban hoy en la mañana, si bien la asignación de recursos es necesaria, no es suficiente, ¿no es cierto? Porque si no, la plata puede estar ahí, digamos, ahorita estamos en una situación fiscal compleja, pero en un mundo ideal en el que tuviéramos los recursos necesarios, eso no es, digamos, el elemento más importante, sino también que la gestión que hacen las entidades, que los procesos que están realizando se puedan realizar de manera oportuna y se encuentra esa calidad en los servicios. Entonces, eso es, digamos, un poquito cómo le estamos entendiendo al PPR y también para un poco sentar las bases de cuál es la importancia o qué implica el PPR, un poco en un lenguaje más sencillo. Aquí les puedo comentar que básicamente el PPR lo que nos va a permitir es hacer un uso más eficiente y más eficaz de los recursos públicos, porque va a permitir a las entidades mejorar en ciertos aspectos o en ciertos elementos que son importantes, ¿no es cierto? En primer lugar, lo que busca el PPR es definir una estrategia causal basada en evidencia. En este sentido, lo que buscamos es identificar los factores causales que determinan la DCI y identificar intervenciones eficaces o productos específicos que nos ayuden a combatirla, ¿no es cierto? En este sentido, el PPR lo que busca es priorizar, porque a veces, digamos, se abarca mucho, pero no se logran resultados concretos. En el PPR ya lo que vamos a hacer es priorizar productos específicos que desde la evidencia están funcionando para atacar esa problemática. De igual manera, otro elemento importante que nos va a permitir es presupuestar estos productos, ¿no? Básicamente ya es costear los bienes y servicios que se han determinado en la fase de diseño y que están orientados al logro de resultados. Esto es muy importante porque nos va a permitir identificar las brechas de financiamiento que existen actualmente y unir esfuerzos para la reducción de esas brechas, ¿no? Otro punto importante es que nos permite definir claramente cuáles son los responsables en el tema de la prestación de productos, identificar claramente los actores, los roles y poder determinar, digamos, una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de estos productos. Nos ayuda a generar información para una toma de decisiones informadas y de cómo se va a fomentar la rendición de cuentas. Y por último tenemos el tema del monitoreo y seguimiento, que eso es algo, digamos, fundamental en el PPR y que nos va a poder también ir ya aterrizando un poco más cómo se prestan los productos en función a los recursos priorizados. Así que, bueno, eso, Nelson, un poco explicando la metodología. Muchas gracias. Sé que estamos con tiempos cortos y tratamos de que sean eficientes en la explicación, pero vamos a tener oportunidad, creo que en las repreguntas y en el trabajo de grupos, poder ir ampliando, porque creo que esta explicación que nos ha dado Martín sobre este enfoque que no es solamente de asignación, sino gestión hacia los resultados, es algo muy importante internalizar. Bueno, pasaría también en este contexto de lo que nos ha contado Martín, Alexandra, cómo UNICEF, desde los organismos internacionales, digamos, de la larga trayectoria que tiene UNICEF en hacer el seguimiento del gasto social en general, cómo mira o cómo ha estado avanzando en lo que sería este acompañamiento y cuál es el rol de los organismos internacionales para apoyar al gobierno. Gracias, Nelson. Buenas tardes a todas y todos. Sí, precisamente desde los organismos de cooperación internacional lo que estamos brindando es asistencia técnica para acompañar al gobierno justamente en la implementación de la metodología de presupuesto por resultado. Y en el caso de UNICEF, nosotros nos hemos involucrado en uno de los instrumentos nodales que requiere la gestión de presupuesto por resultados, que es justamente el programa presupuestario. Pues es ahí donde se vuelca, ¿no es cierto?, la unidad, las unidades es una unidad de programación donde están todas las acciones que han sido definidas por los distintos actores para aportar en esta estrategia de reducción de desnutrición.
Como bien explicaba Martín, ¿no es cierto? Estas intervenciones son basadas en evidencia. Y a través de este programa se articulan todas estas intervenciones de tal manera de garantizar que estas intervenciones puedan contar con un presupuesto, pero no solo la asignación del presupuesto, sino que sean eficientes y eficaces en su intervención. A través de este instrumento, lo que se permite es organizar toda esta lógica de intervención, contar con los recursos, identificar esos recursos y asignarlos, y acompañar también este proceso de evaluación para ver que, en efecto, las intervenciones que están teniendo ahí, a las que se les ha asignado este presupuesto, puedan tener los resultados esperados. Pero esto no puede lograrse si no se tiene la articulación de los distintos actores, y es lo que justamente este instrumento nos permite apoyar. Esa básicamente ha sido la participación que estamos teniendo desde los distintos actores de la cooperación internacional, justamente poder brindar esta asistencia técnica al gobierno para ir acompañando estos procesos, pero también no es solo brindar la asistencia técnica, sino que se vayan apropiando de estos procesos, porque es traer la asistencia, darla, que quede elaborado, es una primera parte. La segunda parte, y creo que la más importante, es que las instituciones se apropien de estos instrumentos y lleven adelante estas. Es una forma diferente de hacer gestión pública para lograr realmente alcanzar resultados y que la reducción de la desnutrición crónica sea una realidad en el país. Eso, Nelson, gracias. Gracias, Alexandra. Creo que en la siguiente ronda también te vamos a pedir un poquito de escribir también como ese apoyo, esos desafíos, cómo se concreta, porque a veces, claro, los actores que participan en esto intentan entender cómo la cooperación internacional funciona para apoyar estos esfuerzos de gobierno. Pasaría en este caso entonces también a nuestra colega subsecretaria de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Ecuador, Creciente Desnutrición y Programación Presupuestaria, sobre un tema que han mencionado tanto en el Ministerio de Economía como UNICEF, y que creo que vale la pena entender esto de cuáles son esas intervenciones, porque a veces nuestra audiencia también, o todos los que oímos, decimos intervenciones priorizadas, pero ¿qué son esas intervenciones? ¿Cómo la Secretaría en la estrategia ha ido definiendo estas intervenciones priorizadas? Porque creo que son uno de los elementos importantes para lograr apoyo también sociedad civil en la cooperación internacional y saber los resultados, ¿no? Porque el resultado final es la reducción de la desnutrición crónica, pero para llegar allá hay que tener algunos resultados intermedios, hay que tener esta priorización de intervención. ¿Cómo ha visto la Secretaría, cómo miras tú que ha sido este trabajo de consolidación de la estrategia, de prioridad, y cuáles son esas intervenciones que ha priorizado el país? Sí, buenas tardes con todos. Justamente la estrategia ya nos establece un paquete priorizado de servicios que tiene que recibir el público objetivo, en este caso los niños durante sus primeros 1000 días, es decir, madres gestantes y niños menores de 2 años. Este paquete priorizado, que se debe brindar de manera oportuna e integral, va a atacar justamente estas causales. Hablaban de que la desnutrición crónica infantil tiene causas de diferentes tipos, que son las que tienen que ser atacadas. Eso es por donde nos dirige la estrategia y el plan estratégico intersectorial. Y justamente por ahí también es donde se busca la sostenibilidad, tanto política, por decirlo así, como financiera. Este no es un trabajo de un año, de un periodo corto, tiene que ser un trabajo permanente y por lo tanto buscamos justamente que todos los actores estén involucrados. La Secretaría, justamente en su búsqueda de prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil, lo hace a través de la articulación a nivel intersectorial para construir, ejecutar
y hacer un seguimiento de estrategias y planes. Para esto articula con los diferentes actores del Estado. Aquí estamos el gobierno central, como ustedes ya escucharon. Tenemos una participación activa del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Secretaría Nacional de Planificación, que nos han establecido los lineamientos para la implementación de presupuesto por resultados atado a desnutrición crónica infantil. Pero también trabajamos con aquellas entidades prestadoras del paquete priorizado para que justamente se apropien. Son ellas las que brindan el servicio y por lo tanto son las que nos pueden decir dónde están los nudos críticos, cuáles son las necesidades, hacia dónde tienen que estar encaminados los recursos y de esta manera pues poder llegar a los beneficiarios con todos estos servicios necesarios. Aquellos servicios que van realmente a lograr el objetivo que tenemos, ¿no? También articulamos en lo público con las entidades de los gobiernos autónomos descentralizados. Estamos trabajando en este momento en un tema de fortalecimiento de la gestión para que ellos también puedan aterrizar a las necesidades del territorio todas las acciones que se deben priorizar para alcanzar el territorio. Nuevamente, para que se vayan apropiando de esta problemática, de las necesidades que tienen que cubrir y las acciones que tienen que ejecutar. Y un tema importante en esta gestión con los gobiernos autónomos descentralizados, por las competencias que les han sido asignadas, es el tema del tratamiento del agua. El agua es una de las causas bastante importante de la desnutrición crónica infantil y por lo tanto tenemos que articularlos con ellos para que se destinen recursos, pero también para fortalecer sus capacidades de presentación de los proyectos, para acceder a financiamiento tanto de la banca pública como de organismos internacionales o de cooperación internacional que les pueden brindar estos servicios. Y finalmente estamos también trabajando con las empresas públicas para poder destinar aquellos recursos que ellos tienen por normativa que destinar a la compensación territorial o compensación social con causas encaminadas a la desnutrición crónica infantil. Eso en lo público. También estamos articulando con el sector privado porque obviamente esta es una problemática que nos ocupa a todos. Y para ello se están generando mecanismos de inversión en temas de desnutrición crónica infantil y primera infancia. Y así también pues con la cooperación internacional, que como bien lo señalaba Alexandra, nos brindan asistencia técnica, pero también existen créditos a los que el país puede acceder para esta problemática especializada y otro tipo de fondos no reembolsables a los que también las entidades prestadoras de servicio pueden acceder. Muchas gracias, Natalie. Creo que completa tu exposición de cómo funciona la estrategia en que han sentido la priorización de las intervenciones, cómo se articula o cómo han fortalecido la articulación, tanto a nivel horizontal como también a nivel vertical con los gobiernos subnacionales, el rol con los distintos prestadores de servicios y con el sector privado. Y justamente aprovecho este tema, Juan Carlos, para mirar un poquito desde esta nueva iniciativa. Como yo decía, saludaba al inicio, hay muy pocas veces que uno puede tener sentado al Ministerio de Economía y Finanzas en estos foros, ¿no? Yo creo que saludando mucho eso porque es donde se definen los temas, pero también el tema de sociedad civil y sobre todo desde impulsos del sector privado. O sea, creo que por primera vez hemos mirado esa preocupación legítima e incorporándose con recursos y acompañamiento técnico, experiencia incluso internacional. Y si nos cuentas un poquito cómo ha sido la experiencia de REDNI y esta coalición que también en Coalición Ecuador que tendemos está tratando de articular y lograr que efectivamente el sector público y privado
vaya en pos de un mismo objetivo tan trascendental para el país. Muchísimas gracias, Nelson, por la pregunta, y hola con todos y con todas. Tal vez uno de los elementos centrales que ha logrado desempeñar la sociedad civil en el contexto más amplio de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición ha sido que creo que hemos logrado trascender los periodos. Y esa tal vez es uno de los valores agregados naturales que tiene la sociedad civil cuando hacemos esta relación, por ejemplo, con los periodos que tienen nuestros mandatarios. Y en ese sentido, naturalmente, lo que termina sucediendo es que los gobiernos tienen una temporalidad específica, tienen una fecha de caducidad, que en este caso, en el Ecuador, puede ser máximo de 2 periodos, lo que quiere decir que un gobierno puede llegar a tener el poder durante 8 años. Sin embargo, cuando analizamos fenómenos estructurales como el de la desnutrición crónica infantil, la evidencia científica y las experiencias internacionales son muy claras, ¿no? En el sentido de que el horizonte temporal que permite atender estos fenómenos de manera, como mencionaba, estructural, van más allá del tiempo que pueden llegar a tener los mandatarios o que pueden estar en el poder. Entonces creo que ahí la sociedad civil, al trascender estos horizontes temporales y al no estar supeditados de estos mandatos de 4 años, nos permite tener esta mirada, si se quiere, desde una perspectiva, un horizonte temporal de mediano y de largo plazo. Y creo que ahí hay insisto, ahí hay una riqueza fundamental, porque al hacer también este ejercicio de conciencia, y este ejercicio de alguna manera también de empoderar a distintas voces, bien sea del sector privado, de la academia, de la cooperación internacional, de los medios y de la ciudadanía en general, alrededor de una misma temática, que generalmente ese no es un rol que puede desempeñar el gobierno con muchísima facilidad, dado que tiene un mandato específico. Pero la sociedad sí tiene esta capacidad de tejer estas redes y que no necesariamente estén vinculadas a intereses políticos. Y creo que eso es muy, muy relevante. Y en ese sentido, justo nos mencionaban en el panel anterior la importancia sobre esta capacidad que tiene la desnutrición crónica infantil de convocar a los distintos actores. Y creo que eso es algo sobre lo cual tenemos que estar muy orgullosos y orgullosas como sociedad, en el sentido de que son pocas las experiencias en este país donde podemos encontrar puntos de encuentro. Generalmente, y conforme nos indican las estadísticas a nivel internacional, lo que estamos viendo es que hay una insatisfacción generalizada en cuanto al funcionamiento democrático y de las instituciones que están involucradas en este proceso. Y esto en gran parte se explica por estos altísimos niveles de polarización que estamos teniendo en la sociedad. Y creo que en ese sentido la sociedad civil ecuatoriana ha logrado entender el valor que tiene la desnutrición crónica infantil, en el sentido de que se constituye como un punto de encuentro. Y si hacemos una pregunta bastante sencilla, yo les digo a ustedes, ¿alguien en su sano juicio estaría de acuerdo con que un niño o una niña sufra de desnutrición crónica infantil? Evidentemente la respuesta es no. Y eso ya de por sí es un valor agregado que podemos tener como sociedad civil, porque, insisto, trabajamos en esta lógica como un punto de encuentro, como un punto de convergencia, donde los distintos actores y los distintos sectores, independientemente de sus orientaciones políticas, puedan trabajar de la mano, pero que esto no esté de alguna manera, y perdón la palabra que voy a utilizar, contaminada también por los intereses políticos, sino que tenga esta legitimidad que es fruto de estas voces ciudadanas que se han alzado para trabajar de manera proactiva también en la solución de los problemas públicos. Y creo que ahí ha habido un trabajo muy interesante, insisto, en generar, como dice el presidente del Consejo Consultivo de Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil, una movilización social. Y creo que ahí hay un rol muy importante. Y creo que a través de esta generación de acuerdos, de esta capacidad de trascender los tiempos políticos de la sociedad civil, pero asimismo de motivar estas discusiones y estas reflexiones nacionales, reconociéndonos a nosotros mismos como los artífices del desarrollo y del camino que queremos seguir como país, y asumir este rol proactivo, ha sido tal vez uno de los elementos centrales. Y me guardo para una siguiente parte, pero algo también en lo cual la sociedad civil ecuatoriana, en el contexto de la desnutrición crónica infantil, está también empezando a desempeñar un rol fundamental,
es en aquello vinculado a la observancia y a la vigilancia, entender qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con los presupuestos públicos. Y de las cosas más interesantes, que era lo que nos mencionaba el Martín, es el presupuesto por resultado tiene como uno de sus valores intrínsecos la transparencia y esta capacidad de que desde la sociedad civil podamos contar con estas herramientas para poder hacer esta observancia y esta vigilancia, en el sentido de, por ejemplo, ¿cuál es el nivel de ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud Pública en los componentes vinculados a las inmunizaciones, por ejemplo? Si bien es cierto, está el presupuesto y tiene que ser ejecutado, alguien tiene que estar velando por que si se está ejecutando o no. Pero la riqueza de lo que está detrás de todos estos conceptos es que no solo nos estamos enfocando en qué, en los qué, sino en los dóndes, en los cuándos y en los cómo. Y uno de los elementos centrales sobre los cuales tenemos que empezar a discutir en el país no es exclusivamente si es que se está ejecutando o no los presupuestos públicos, sino en qué se están ejecutando y dónde se están ejecutando, cómo se están ejecutando y lo más importante, si es que esta asignación presupuestaria está vinculada a los resultados que estamos esperando como sociedad y que están contemplados en los instrumentos normativos. Gracias, Juan Carlos. Creo que sí, se pasó el tiempo, pero ya podemos recuperarlo de alguna manera. Me parece importante el mensaje que da Juan Carlos sobre un mensaje de esperanza. Juan Pablo, perdón, siempre cambio el nombre. Es un mensaje de esperanza sobre el consenso, ¿no? O sea, el tema del consenso. Yo creo que muchas de las personas que están acá participan de esa necesidad de tener un esfuerzo en común como país. Y voy a aprovechar esta segunda ronda de preguntas rápidas para las preguntas un poco incómodas que de alguna manera ayuden también al debate de ojalá, el grupos de trabajo que se puedan organizar. Y la primera tiene que ver con Martín, justamente en esto de los desafíos pendientes y poniendo un poco de números a esto, ¿no? O sea, se supone que el Estado está gastando 300 millones según presupuesto por resultados para desnutrición crónica. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Por qué 300? Y creo que ahí es cuando las preguntas que hacía Juan Carlos, ¿no es cierto? Estamos con eso llegando a qué resultados. Están aquí varias colegas de los territorios. Estamos en capacidad de responderles a ellos cuánto se está gastando en la Amazonía, en Pastaza, en Napo, cómo están funcionando esas intervenciones priorizadas y qué tan transparente puede ser el presupuesto público de presupuesto por resultados, o sea, dado que es una condición básica. Entonces, sé que son desafíos pendientes, pero creo que es importante compartir con los actores que están participando. Martín. Muchas gracias, Nelson, por la pregunta. A ver, ahorita poderte decir si es que el presupuesto que se está asignando a desnutrición crónica infantil, que son alrededor de 342 millones de dólares, es mucho o poco, no sabría decírtelo con certeza, ¿no? Porque justamente, digamos, esto parte de una identificación o de una trazabilidad de recursos que se realizó con las entidades previo a la aplicación o a la implementación de presupuesto por resultados. Justamente lo que queremos nosotros ahorita es poder transparentar e identificar exactamente cuánto le cuesta al Estado el tema de la desnutrición crónica infantil. Al menos en el PPR ahorita lo estamos haciendo para 5 productos principales de la estrategia, ¿no es cierto? Que son básicamente los 3 productos que maneja actualmente el Ministerio de Salud Pública, que es el control prenatal, el control del niño sano y la vacunación. Y por el lado del MIES, el tema de los Centros de Desarrollo Infantil CDIs y los CNHs, ¿no es cierto? Entonces, justamente una de las herramientas del PPR es la programación de necesidades o el costeo de los productos o de los bienes y servicios que se están brindando en pro de la estrategia. En ese sentido, digamos, ahorita justamente estamos trabajando en ese proceso. Tenemos asistencia técnica de Redni a través de una consultora peruana experta en la temática que trabajó esto en Perú. Y la idea es poder, digamos, ya identificar este valor anual de cuánto representarían esos recursos y también poder identificar las brechas de financiamiento. Ahorita esa información no existe y no es fácil poder obtenerla, ¿no es cierto? No obstante, de este ejercicio la idea es poder identificar esa brecha,
en función a la meta física, a la meta de población que se está buscando atender y apuntalar a la reducción de esa brecha. Justamente, una vez identificado eso, es mucho más fácil poder acercarse también a los organismos de financiamiento, de cooperación, para reducir la brecha que actualmente existe en la desnutrición crónica infantil. Y justamente este ejercicio ya nos va a poder tener lo que tú comentabas previamente, que es ya identificar incluso a nivel de provincia, de centro de punto de atención, de hospital, cuál es el presupuesto que requieren y cuál es la brecha que tienen actualmente. Entonces, eso es una tarea que está ahorita en ejecución y que esperamos en el transcurso de este año poder tener ya unos resultados. Incluso el MEF ya ha sacado lineamientos y metodologías al respecto, entonces se está institucionalizando también este proceso. Muchas gracias, Martín. O sea, las preguntas incómodas se pusieron en silencio el micrófono. No, gracias Martín. No, y que creo que son, como digo, aspectos que para los grupos de trabajo es importante. Cuando ya están asumiendo compromisos acá en el MEF, que en este año tendremos la posibilidad de mirar desagregado estos 5 productos en cada provincia que puedan hacer ese seguimiento. Entonces creo que es una muy buena noticia. Alexandra, vuelvo contigo y siguiendo para que no sea solo incómodo, las preguntas incómodas al gobierno, sino también para nosotros en la cooperación. Y es cómo ser eficientes, digamos, cómo podemos este acompañamiento técnico, esta asistencia técnica que nos mencionaba Martín, que incluso ha participado, sociedad civil, pero UNICEF, que es un actor tan relevante, digamos, para el tema de la protección a la infancia, y todos los que mencionó también Natalie, ¿cómo podemos ser más eficaces? ¿Cómo podemos ser más pertinentes? Porque a veces, claro, también tenemos la interpelación que hacen la cooperación en realidad. ¿Cómo funciona? ¿Cómo estarías pensando que podríamos ser más pertinentes a las necesidades del gobierno y sobre todo la población? Sí, bueno, yo pienso que en el caso de la desnutrición crónica hemos tenido un ejemplo importante, creo, de cooperación entre las distintas instancias, ¿no? Creo que igual todavía nos falta tener planes más afinados, ¿no es cierto?, que vayan en consonancia con las prioridades que están planteadas a nivel nacional y podamos complementar ese apoyo entre todos, ¿no? No se trata tanto de competir, sino de complementar y de apoyarnos mutuamente, aprovechando las fortalezas que tiene cada una de las instituciones y también ubicándonos desde esos espacios. Creo que una labor también fundamental, como menciona Juan Pablo, también desde los organismos internacionales o la cooperación internacional trascendemos a los gobiernos, ¿no? Y nuestra labor es que en el caso poniendo el ejemplo, ¿no es cierto?, de la reducción de la desnutrición crónica, se vuelve una política de Estado, es decir, que trascienda a los gobiernos, ¿no? Y para eso la cooperación es un actor, pero un actor igual de importante es la sociedad civil, igual de importante es el sector privado, porque necesitamos empujar para que los gobiernos, digamos, vean en el largo plazo, ¿no? No solo en el corto plazo o pensando en las elecciones siguientes, sino que esto se trata de un proyecto de país y del desarrollo del país, ¿no? Pienso que ahí todavía, como les decía, creo que podemos mejorar la articulación que tenemos. Creo que también la Secretaría ha jugado un papel importante ahí al tratar de articularnos a nosotros, ¿no? Y creo que esos espacios deben seguirse dando y mejorando, digamos, con planes de acciones bien concretas, en donde cada uno de los actores identifiquemos cuál es nuestro rol y hasta dónde podemos llegar para apuntalar este objetivo nacional. Creo que por ahí podrían ir los puntos. Gracias. Gracias, Alexandra. Y si te tomo la palabra, la verdad que el tema articulación es la palabra más importante, más mencionada yo supongo que durante todo el foro. No he podido participar en todo el foro, pero seguramente es una de las palabras más mencionadas.
el tema de la articulación, y creo que sí es un desafío que también nos compete como actores de la cooperación. En ese sentido, Natalie, ustedes que han tenido que convertirse en ese núcleo, digamos, de articulación de políticas para mirarlas hacia trascender a políticas de Estado, ¿cómo tú ves que se ha realizado, cómo ha funcionado esta articulación con sociedad civil? Es decir, qué tan eficaz el trabajo que ustedes han desarrollado, mucho en información, mucho en tratar de coordinar, tratar de aterrizar, pero ¿cuál verías que ha sido ese rol? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo llegar, como digo, a los ciudadanos en el nivel local desde esta estrategia que ustedes vienen monitoreando y apoyando? Y cómo a su vez han articulado con los ministerios, digamos, de línea, quienes proveen los servicios. ¿Cuáles ves los desafíos de esa articulación, tanto a nivel de gobierno, pero sobre todo con sociedad civil y el rol de la Secretaría? Como decíamos, esta estrategia involucra a todos, ¿no? Entonces, la articulación se ha dado en los diferentes niveles. Tal vez uno de los desafíos más grandes de articulación dentro del sector público es la alta rotación de personal. Entonces, esto sí nos va retrasando de alguna manera, porque justamente esas capacidades instaladas pues se pierden y es necesario volverlo a empezar. No hay funcionarios aún que tengan esta capacidad o este conocimiento sobre la problemática profundizado, a menos que ya estés trabajando en este tema. Entonces, por ahí eso sí genera un retraso en la ejecución de la estrategia. Y lo mismo sucede con la sociedad civil. Todos creemos conocer sobre desnutrición crónica infantil, pero cuando ya entras a profundizar te das cuenta que lo que pensabas que es o lo que pensabas que son las causas no es todo. Es muy básico el conocimiento que tenemos y de esa manera hemos tratado de articular con la sociedad civil. Creemos que es un canal importante para socializar, para plantear los temas de educomunicación justamente, ¿no? Se ha hecho un fuerte trabajo desde la Secretaría para tener un diagnóstico de las necesidades de educomunicación a nivel territorial, de cuáles son esas líneas, cuáles son esas causas más fuertes de acuerdo al territorio y cómo atacarlos desde el tema de cambio de comportamiento. Y ahí creemos que la sociedad civil es un actor muy importante para ello, porque son quienes están también trabajando en territorio, quienes tienen sus proyectos en ejecución, pero también quienes tienen sus empresas desde el sector empresarial, ¿no es cierto? Y tienen todos sus trabajadores, sus fábricas y sus territorios de influencia a quienes necesitamos que sigan compartiendo información sobre qué es desnutrición crónica infantil. Y por otro lado, pues, tenemos estos mecanismos de deducibilidad, por ejemplo, los incentivos financieros para la participación desde el sector o desde la sociedad civil en proyectos enfocados a la desnutrición crónica infantil. Aquí no solamente hablamos de los empresarios que pueden patrocinar proyectos, sino también de las entidades sin fines de lucro, que son quienes tienen los conocimientos, el acercamiento con la población y están ejecutando esos proyectos. Entonces, hemos articulado con una serie de actores en esta línea para, como digo, socializar primero y luego sí proponerles la participación a través de estos mecanismos. No son los únicos, tendremos que seguir construyendo otros para incentivarlos a que se una más gente, pero estamos en ese proceso. Muchas gracias, Natalie. Creo que has topado dos temas importantes y que quisiera trasladar a Juan Pablo en el tema de sociedad civil y dejar un poco del tiempo para que pueda, sobre todo las participantes también, expresar sus preguntas. Pero dos temas que Natalie creo que fueron muy importantes, ¿no? El tema de no existe suficiente personal
o personas técnicas que conozcan en el Estado esta fenomenología y todos estos instrumentos que nos han hablado. Todavía siguen siendo muy pocos. Y también en sociedad civil se entiende poco el fenómeno de la desnutrición. Siempre hemos dicho que es un fenómeno invisible, incluso para las madres, un fenómeno que no lo ves, no lo ven el niño que está pasando, que se está quedando su desarrollo cerebral rezagado para siempre. Entonces, en ese sentido, y el otro tema que planteó muy importante Natalie sobre tener instrumentos de diálogo con sociedad civil bien concretos, cómo lograr avanzar a esa corresponsabilidad en el cambio de conductas, no solamente en el caso ya de las propias madres que tienen en sus niños de riesgo, madres y padres, por cierto, pero también cómo el trabajo que han ustedes realizado con sociedad civil puede estar contribuyendo de alguna manera a estos dos vacíos que me parece que son importantes que ha mencionado Natalie desde el lado del Estado. Muchísimas gracias, Nelson. Y sí, en efecto, creo que son dos temas centrales, ¿no? El primero vinculado a la capacidad y la suficiencia de talento humano para la prestación del paquete priorizado, pero tal vez más importante que ello, la capacidad de entender el fenómeno en su justa y en su correcta dimensión. Y quiero empezar sobre esto segundo. Cuando desde la organización que yo represento y en general desde la sociedad civil, cuando hemos hecho encuestas de opinión para conocer cuál es la percepción ciudadana frente a la desnutrición crónica infantil, desde que hemos monitoreado este comportamiento desde el 2021, hemos visto que en general a nivel de la ciudadanía ecuatoriana, cada año y cada vez más ecuatorianos y ecuatorianas conocen del problema de la desnutrición crónica infantil. Sin embargo, cuando empezamos a preguntar si es que qué es para ellos o para ellas o qué entienden por desnutrición crónica infantil, vemos que ahí hay una deuda y ahí hay un vacío conceptual complejo que cuando hemos hecho distintos análisis llegamos a la principal conclusión de que cuando denominamos el fenómeno como desnutrición crónica infantil, el efecto contrario o digamos el fenómeno contrario que está vinculado a la desnutrición es la nutrición. Y digamos cognitivamente, tal vez a través de estos atajos heurísticos, nos vinculamos directamente a la nutrición con la alimentación y pensamos que es un problema exclusivamente de esta naturaleza. Entonces, hay un reto importante en la sociedad civil para pasar de la desnutrición crónica infantil como un fenómeno de alimentos a la problemática en torno a su multicausalidad y a la justa y completa dimensión que está detrás de esta situación. Entonces, creo que hay un reto importante en ese sentido de seguir trabajando a través de campañas de sensibilización y de socialización en general, en el cual podamos darle a conocer a la sociedad la gravedad del problema y reconocerlo a sí mismo como un problema político, como un problema público, pero principalmente como un problema de desarrollo, en el cual las afectaciones que tienen las personas que las sufren o los núcleos familiares no son exclusivamente de ellos o de ellas, sino que esto es una afectación para la sociedad en su conjunto. Y creo que, insisto, ahí hay un reto gigantesco que tenemos que trabajar desde la sociedad civil, como en su momento en lo que nos decían los colegas del Perú. Ellos utilizaban esta expresión de la evangelización y lo que de alguna manera se trata de ejemplificar con la utilización de esta palabra es cómo todos y todas podemos hablar de un lenguaje común frente a la desnutrición crónica infantil. Creo que estos espacios son extremadamente ricos y en efecto el Ecuador ha avanzado poco a poco en esta línea, pero todavía tenemos una deuda pendiente de explicar adecuadamente qué es la desnutrición crónica infantil, que en estricto sentido, digamos, se entiende como el retraso de la talla para la edad, ¿no? Lo cual es un tema bastante complejo. Y en cuanto a la ausencia de personal técnico, tal vez eso es uno de las grandes deudas, ¿no? Justo el subsecretario Armijos del Ministerio de Salud hace 2 paneles nos planteaba como uno de los nudos críticos la falta de personal y de la misma manera la subsecretaria Uvidia también nos planteaba el mismo problema. Entonces hay unas necesidades latentes en el Estado en cuanto a que se puedan generar estos espacios de articulación para poder satisfacer estas necesidades.
pero yo siempre creo que es importante resaltar que cuando estamos abordando desde la sociedad civil estas problemáticas, siempre se las deben abordar desde esta lógica complementaria, en el sentido de que es el Estado el que tiene el mandato y el que es el legítimo garante de derechos y por tanto, es quien debe precautelar estos derechos. Y en ese sentido, la sociedad civil, el sector privado y los distintos actores debemos complementar esa tarea, pero no reemplazarla. Y creo que ahí hay un proceso, digamos, más específico y más especializado, que es cómo desde la sociedad civil y desde los entes técnicos podemos brindar estos acompañamientos, por ejemplo, al Ministerio de Salud, que algo nos decía de manera muy importante Luciana Armijos también hace 2 paneles, en el cual las diferencias, por ejemplo, en el grado de conocimiento en los centros de salud a nivel territorial es extremadamente importante. Estuvimos, por ejemplo, hace un par de semanas en el TENA y veíamos que hay realmente unas debilidades en el entendimiento, por ejemplo, de conceptos tan básicos en la estrategia como el paquete priorizado. O sea, la noción de paquete es algo que todavía se debe profundizar en ciertos centros de salud en la Amazonía, pero, por ejemplo, no nos pasa eso en Pichincha. Entonces, hay una heterogeneidad que hay que reconocer. Y creo que la sociedad civil, por un lado, tiene que propender a divulgar el mensaje con mayor claridad y hacer que todos y todas hablemos el mismo idioma, el mismo lenguaje, pero asimismo creo que con las capacidades técnicas la sociedad civil sí tiene la obligación, no de, tiene la obligación de complementar al Estado y de brindar un acompañamiento en la prestación del servicio, pero siempre reconociéndole al Estado como el legítimo garante de derechos. Y creo que hay que ser muy cuidadosos en evitar que se reemplace el Estado, sino más bien complementarlo y trabajar todos de la mano con el mismo objetivo. Gracias, Juan Pablo. Bueno, quisiera, creo que muy valioso los comentarios, las exposiciones de los panelistas. Quisiera abrir un tiempo para unas preguntas del público, tomando en cuenta que ojalá podamos hacer al menos, pienso yo, unos 3 grupos de trabajo que pudiesen desarrollar con más tiempo, sobre todo el identificar estos nudos críticos, luego de que hemos escuchado de los panelistas esta serie de desafíos, de avances, pero cómo en los grupos podríamos identificar lo que ustedes ven como nudos críticos para garantizar la sostenibilidad de todo lo que se ha ido avanzando. Eso nos gustaría, pero primero quisiera empezar con una ronda de preguntas a los diferentes panelistas antes de dar paso al trabajo de grupos. Así que más bien abro la ronda de preguntas. Tenemos ahí una pregunta, también tenemos. Sí, buenas tardes, mi nombre es Sebastián Ruiz. Quería preguntarle a la representante de la Secretaría Técnica, Natalia me parece que es, mucho gusto. ¿Cómo la Secretaría Técnica está abordando el tema de del cambio de comportamiento para abordar, bueno, en todo el territorio, en todas las nacionalidades, el tema de la DCI, justamente lo que decía Juan Pablo, del acceso para que todas las comunidades tengan la noción de lo que es el paquete priorizado con la debida pertinencia cultural, respetando todas las diferencias pluriétnicas que tiene nuestro país? Específicamente, ¿qué acciones se están tomando en cuenta y tal vez cómo se están integrando estas acciones en cada una de las instituciones públicas? Gracias. Gracias. Tal vez solo por temas metodológicos para poder abordar más, tal vez si podemos tomar la segunda pregunta y a quién está dirigido y así hacemos una respuesta. Por favor, Francisco, tenía una pregunta. Y si hay otra más, de una vez la... Gracias. La mía es más que una pregunta, es una reflexión, pero que es una pregunta, o sea, una reflexión para provocar a los 4 panelistas. ¿Cómo hablar de sostenibilidad de la política pública cuando lo que tenemos en este momento es un déficit muy fuerte para sostener los servicios de desarrollo infantil, por ejemplo? 63 millones de déficit, 8 millones de arrastre, 52 millones para sostener la cobertura de desarrollo infantil, ni siquiera para ampliar. ¿Cómo hacerlo cuando
230,000 niños menores de 5 años, entre 3 y 4 años, se encuentran sin servicios de educación inicial. Es decir, todavía hay un déficit de cobertura y tenemos un problema de financiamiento de esa cobertura y de los programas actuales. Ni siquiera, entonces me parece que cómo hablar y cómo proteger los presupuestos de primera infancia. Muchas gracias, Francisco. Tomamos una pregunta acá adelante, por favor, y damos paso a una primera ronda de respuestas de nuestros panelistas. Acá, la compañera. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Santis, vengo del pueblo ancestral Quichua Causaxacha, desde la frontera. Más que todo sería no una pregunta, sino como una propuesta sería, nosotros como comunidades del interior de la selva, por ejemplo, hay muchas madres que no son beneficiadas sobre el beneficio de los 1000 días de las madres embarazadas y de los bonos de desarrollo humano. Son muchas mujeres que están suspendidos. ¿Por qué? Porque no tenemos centros de salud a donde acudir para los controles, para las vacunas. Entonces, y muchos, veo que hay muchas ayudas, muchas organizaciones que apoyan para la desnutrición infantil. Entonces, nosotros como pueblos indígenas de la selva no somos beneficiados. Más que todo es como para que reflexione cómo sería para que lleguen estas ayudas a las comunidades del interior, donde que no hay escuelas, no hay educación básica, ni centros de salud. Entonces, todo eso. Muchísimas gracias, Nancy. Bueno, vamos a hacer una ronda de respuestas y damos una segunda ronda de preguntas, por favor, para que no se nos queden sobre todo. Y voy a tratar de dirigir algunas de estas preguntas. Bueno, la primera es la hará Natalie sobre el tema educomunicacional, cómo se está haciendo para que haya esta pertinencia cultural. Tal vez si tú puedes empezar respondiendo esa pregunta. Ya está. Bueno, decía mucho gusto, Sebastián. Justamente como tú lo mencionabas, no somos un país donde todos vivimos una misma realidad, donde tenemos las mismas tradiciones o cultura, y justamente por eso se ha hecho en primera instancia un diagnóstico bastante profundo sobre las principales causas que abordan la desnutrición crónica infantil en cada uno de los territorios priorizados dentro de la estrategia. Estos son 710 parroquias a nivel nacional. Y de la misma manera se han generado los mensajes comunicacionales que vamos a abordar. Para esto, el trabajo no se lo realiza desde oficinas en Quito, sino justamente desde territorio con las comunidades de esa localidad, para poder atender lo que mencionabas, cada uno de los especificidades de este territorio. Se trabaja con los GATSI, pero también con los líderes comunitarios para fortalecerles en estas temáticas y poder llegar a la comunidad con esta explicación de qué es la desnutrición crónica infantil y sobre todo cuáles son las causas principales en ese territorio, porque mal haríamos en comunicarles todas y dejar sin atender ninguna, y poder pues irlas abordando de acuerdo a la necesidad territorial. Eso es lo que estamos haciendo. Buscamos también en el trabajo coordinado con la sociedad civil, con las entidades sin fines de lucro que están ejecutando los proyectos, con como decía, el sector empresarial y productivo, también llegar y abordar pues toda esta problemática en cada uno de los territorios. Gracias, Natalie. Voy a dividir la pregunta que hizo Francisco, que creo que tiene mucho que ver también con lo que planteó Nancy. ¿Qué hacer con las brechas de cobertura que existen? ¿Cómo hablar de sostenibilidad?
cuando todavía hay brechas por llenar, brechas muy grandes como las que ha mencionado Francisco, cuya dimensión es muy importante, sobre todo enfatizó en los servicios de desarrollo infantil, pero también lo que mencionaba Nancy, ¿no? En estas poblaciones donde pues, básicamente las transferencias monetarias no están llegando, donde los servicios de salud no se están proveyendo de este paquete priorizado que nos han mencionado. Entonces, esta pregunta quisiera dirigirla primero, obvio, al Ministerio de Economía, pero también quisiera mirar desde UNICEF, ¿no? Desde la cooperación, porque creo que es muy relevante estas dos preguntas que han hecho. ¿Cómo avanzar? O sea, ¿cómo redirigir los recursos? Todos sabemos son escasos, pero ¿cómo efectivamente se va a poder dar esa priorización? Martín, por favor. Muchas gracias, Nelson, y por la pregunta también. Un poco aquí, digamos, el tema de la sostenibilidad de la estrategia es muy importante, ¿no?, para asegurar su implementación a futuro. En ese sentido, hablando desde lo que estamos haciendo ahorita desde el Ministerio de Economía y Finanzas con el presupuesto por resultados, es justamente el tratar de ganar una mayor eficiencia y eficacia en la asignación de esos recursos, ¿no es cierto? Para esto nosotros primero debemos conocer qué es lo importante o qué es lo prioritario. Actualmente, digamos, las entidades tienen un abanico de servicios, un abanico de productos que no necesariamente quizás desde la evidencia sean efectivos o eficaces para atacar la desnutrición crónica infantil. Entonces, primero, un poco ahorita es ordenar ese abanico de servicios a través de la formulación del programa presupuestario que se está haciendo con UNICEF. Y justamente un resultado de este programa presupuestario es tener lo que nosotros le denominamos una apuesta estratégica, ¿no es cierto? La apuesta estratégica es básicamente ya esta priorización de productos o de intervenciones que desde el Estado, desde la gestión pública se deben realizar. ¿Por qué se hace esta priorización? Porque como todos sabemos los recursos son escasos, o sea, al menos en la situación actual de las finanzas públicas, sería excelente poder financiar todos los servicios y todas las intervenciones, pero al tener esta limitación o esta restricción en el gasto, necesitamos priorizar y tener una apuesta estratégica de intervenciones a las cuales apuntalar, ¿no es cierto? Entonces, esa es un poco la estrategia que ahorita podríamos un poco implementar para orientar los recursos y también con el costeo identificar las brechas y generar coalición también con organismos multilaterales para la obtención de financiamiento y también a través de proyectos de inversión, ¿no? Mucho del gasto que se realiza en tema de DCI es gasto corriente, sin embargo también hay un espacio importante que se puede usar a través del PAI o del Plan Anual de Inversiones con recursos provenientes de financiamiento externo. Entonces esa sería un poco la estrategia que podríamos utilizar actualmente. Gracias, Martín. Alexandra, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas. Lo que ha mencionado Martín es una parte importante, digamos, son los instrumentos técnicos que pueden ayudar a ordenar, a priorizar, pero también está el componente político, ¿no? Y es a qué le apuesta a este país. Y creo que ahí está la pregunta, la respuesta, perdón, porque aunque tengamos, los recursos siempre van a ser escasos, pero hacia dónde vas a dirigir y qué es lo que te va a dar mayor resultado es una de las preguntas que siempre debemos hacernos. Y en el caso de la desnutrición crónica, creo que la evidencia que hay levantada es suficiente, por una parte. Por otra parte, volviendo al tema también de decisión política, digamos, también hay otras medidas, ¿no es cierto?, en tiempos de restricciones fiscales, de cómo también redistribuir esos recursos. Y creo que también hay todavía bastante espacio ahí para poder conseguir esos recursos, utilizar estos instrumentos técnicos que lo que nos están permitiendo, lo que le están permitiendo al Estado ecuatoriano finalmente, es poder caminar hacia ser más eficaz y eficiente en la respuesta y en la construcción de sus políticas, pero también hay que atacar desde este otro lado, ¿no? Hasta ahí me quedaría. Gracias. Gracias, Alexandra. Y también creo que, sobre todo, la pregunta que hacía Nancy, ¿no?, que creo que hay que responderla en concreto, porque la priorización, la efectividad, digamos, en el caso de las familias, esas comunidades, es muy difícil esperar.
Entonces, quisiera pasar también a Juan Pablo, que quería comentar sobre esta pregunta, y pasaría a una segunda ronda rápida y con el permiso de la coordinación para ver cómo podremos ajustar la parte del tiempo. Pero por favor, Juan Pablo, y de ahí pasamos a la ronda de preguntas. Sí, muchísimas gracias, Nelson, y gracias igual por las preguntas. Tal vez solo haciendo una referencia rápido sobre lo que tú mencionaste, Francisco, yo creo que uno de los elementos centrales sobre los cuales tenemos que empezar a discutir es sobre transparentar las cifras en su máximo nivel. Creo que a día de hoy, una de las razones por las cuales estamos discutiendo sobre desnutrición crónica infantil fue porque logramos reflexionar que el Ecuador en su momento tenía la segunda tasa más alta de desnutrición crónica infantil de la región. Y a través de ese dato se logró empezar a movilizar a la sociedad sobre que estamos en los peores lugares y que los impactos y las consecuencias de mantenernos en eso no nos va a permitir salir adelante como país, ni en ningún momento vamos a llegar a tener todas estas oportunidades. Y por ello, yo sí creo que desde la sociedad sí tenemos que hacer esa exigencia de veeduría y de vigilancia sobre entender qué es realmente lo que está sucediendo y cuáles son las brechas. Entonces, por ejemplo, hoy se hablaba de brechas de talento humano, pero no sabemos específicamente cuánto es. Entonces, creo que es importante justo como que trabajar en esa transparencia. Y sobre lo que nos mencionaba Nancy, y conectando un poquito también con lo que nos comentaba Alexandra, yo creo que a día de hoy el Ecuador sí tiene las capacidades para detectar cuáles son las distorsiones que se tienen en la asignación presupuestaria. Y, por ejemplo, cuando hacemos un contraste en cuánto dinero se asigna desde, digamos, el gobierno central a las provincias, por ejemplo, donde hay mayor desnutrición crónica infantil, no necesariamente es consistente esa asignación presupuestaria, sino lo que vemos es que, por ejemplo, hay asignaciones presupuestarias a provincias que no tienen los mayores niveles de desnutrición crónica infantil. Y esto es la oportunidad, insisto, a tener esta capacidad de transparentar estas informaciones, porque si es que no tenemos estos datos, desde la sociedad que tenemos esta responsabilidad de hacer abogacía y de incidir en cómo se toman las decisiones para que eso atienda realmente a las necesidades de la gente, sí requerimos de estos instrumentos que nos faciliten construir estas narrativas para poder detectar estas distorsiones y a partir de ello hacer esa incidencia para atender en la realidad que lo que está sucediendo, que al final del día es en lo cual tenemos que enfocarnos como país. Gracias. Hacemos una última ronda rápida y procedemos a las respuestas. Tenemos 2 preguntas de aquí, 3 preguntas. Muchas gracias. Yo vengo de la provincia de Morona, Santiago. Soy de nacionalidad Shuar. Quiero hacer una pregunta. Gracias. En mi provincia de Morona, Santiago, hay 60 escuelas bilingües en la frontera. Nosotros estamos ubicados en la línea internacional entre Ecuador y Perú. Hago una pregunta. ¿Han socializado alguna vez a la sociedad civil frente a la desnutrición crónica infantil? Si es que no han socializado, ¿por qué no socializan? ¿Será que nosotros, las escuelitas, los niños en la Amazonía del Ecuador no tienen desnutrición? Y veo más de 45 aliados estratégicos. O sea que nuestros niñitos no tienen derecho, nuestras madres no tienen derecho, las familias. Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Ahí teníamos otra pregunta y la última acá. Bueno, muy buenas tardes. Yo vengo desde la frontera de una comunidad que es Teresa Mama. Me llamo Sheila Castillo, parte de las mujeres amazónicas que estamos. Primero, gracias por la invitación. Bueno, yo escucho, para mí, esta de lo que ustedes están tratando es nuevo, porque a veces dicen que estamos apoyando a las nacionalidades. Pero yo veo que en mi comunidad ni siquiera llegan ni doctores, ¿no? En verdad eso es lamentable. Todo lo que se hace, las organizaciones, los proyectos, solo es para la ciudad.
no hay para la comunidad. Yo, por ejemplo, tengo 60 años, pero no cobro bono. Yo tengo hijos discapacitados, tampoco cobran. Hablan mil maravillas. El gobierno nacional, que está sacando pobreza, que los indios están saliendo de pobreza, pero ¿cuál indio estará saliendo de pobrezas? Porque nosotros, los jóvenes, no tienen trabajo, las mujeres, como yo, ancianos, no pueden trabajar. Ahora, por ejemplo, los mayores dicen que no, los hombres y mujeres no pueden trabajar, los mayores de edades. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Cuándo van a salir de pobreza? ¿Y cuándo vamos a tener más alimento? Si nosotros no viviríamos de la selva, no comeremos. Nosotros, gracias a Dios que tenemos selva, donde quien defendimos y alimentamos, siquiera yoquita, sembramos plátano, alimentamos. Si aquí en la ciudad solo pasa ayudando y las comunidades son abandonados, pero aquí hablan, cada vez que venimos a la organización, escuchamos noticias, todo eso, hablan mil maravillas el gobierno. Pero sin embargo, no hay nada. Si ustedes vayan a ver la comunidad, si hay alguna estructura que está en la comunidad, lejanos, donde no llega el carro, no llega avión, no puede ser, ¿no? Entonces no tenemos, y tantas cosas maravillas que en la ciudad, en el país, pasan hablando, pero en realidad no hay nada. Por eso hay algunas madres que no reciben bono, madres solteras, entonces por eso no hay alimento para los bebés. Nosotros como mujeres no cazamos, tenemos selva, pero nosotros alimentamos de carne, pescado, pero hay a veces que como mujeres no podemos pescar, no podemos matar a algunos que nosotros mis alimentos. Entonces por eso es lo que los niños están desnutridos. Y dicen que ayudan, ni para bichos no hay remedio. Si nosotros no tenemos ni medicina natural, no estaríamos viviendo, ¿no? Entonces eso yo quisiera que ahora hablan de tanto economía, alimentación, visiten las comunidades, capaciten a las comunidades, ¿no? Entonces eso sería tan importante para el país, para el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos acá la última pregunta. Acá y luego la última de ella. Y pasamos a... Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Irene Toquetón, soy de la nacionalidad Zapara. Bueno, en este momento yo quisiera decirles más que una reflexión, también una sugerencia. Ustedes mismos de lo que nos están mencionando en este momento, gracias por el espacio que nos han dado. Por primera vez estoy participando en esto. Soy vocera de Mujeres Amazónicas, también para mis comunidades. Este mensaje estaré llevando para poner en conocimiento de mi dirigencia y también el pedido a ustedes, como pidió la compañera, que también sea socializado a las entidades en la provincia de Pastaza y en todas las provincias, para que ellos lleguen también en territorio. No es solo salir a la ciudad y venir a escuchar esto, sino estas voces tenemos que llevar a las comunidades. El compañero hace rato dijo que en el Tena nos dio a conocer lo que está pasando, eso es aquí en el Tena. Nuestras comunidades están solo vía aérea en la nacionalidad Zapara. También tenemos que, nos habló de este monto que viene, se va a coordinar con los GAT parroquiales, pero ¿de qué manera, cómo se va a hacer eso? Porque nuestros territorios, igual de las nacionalidades, por ejemplo, la nacionalidad Zapara consta en 3 parroquias, Montalvo, Sarayacu y Río Tigre. El otra, como es sugerencia, decirles a ustedes, igual a las entidades que va a trabajar en beneficio de los niños, también coordinen con las dirigencias de cada nacionalidad, porque los GAT, soy ex dirigente de mi nacionalidad y lo digo por experiencia, que cuando llegan los GAT solo ven por ahí a comunidades, no son quienes andan de comunidad en comunidad conociendo los casos de cada familia. Entonces ese pedido mío para que se haga con las dirigencias y los GAT se coordine, porque ya le digo, son conocedores de su territorio, de las familias y todo eso. Eso hacerle del llamado a ustedes
para que no quede solo en, yo siempre les digo esto, no solo en documentos, no solo que nos capaciten ahora y esto se quede ahí y los fondos luego no aparezcan. Para hablar de desnutrición de los niños, tenemos que primero hablar de salud. ¿Esto por qué? Porque para que un niño venga, traerle a este mundo, por más que tengamos nuestras alimentaciones, también requerimos que la salud conste en nuestros territorios. En las 26 comunidades que tenemos, nosotros no contamos con un puesto de salud, mucho menos con un botiquín. Entonces, cuando la madre nos embarazamos adentro en territorio, ¿dónde tomamos una vitamina? ¿Cuántas cosas que hay que hacer los primeros 3 meses para que nuestros hijos crezcan sanos? Entonces, eso hablemos primero, compañeros, el tema de salud, que desde la madre tiene que estar bien alimentada con las vitaminas, todo que debe de llevar sus 3 meses para que tener un niño sano y con buena salud. Muchísimas gracias. Gracias, compañera. La última pregunta para dar espacio a nuestros panelistas a que puedan responder. Buenas tardes a todos. Bueno, no es una pregunta, sino más bien un comentario a esta situación. Agradecer por la invitación. Como representante de GAD de Cantón Colta estoy aquí, como concejal. En verdad nosotros dentro de PDIOT hemos priorizado lo que es la desnutrición en nuestro cantón. 33.89% tenemos esta problemática de la desnutrición infantil. Pero sí nosotros, en nuestra política, estamos trabajando con este presupuesto por el agua segura. Lo que hemos implementado y es en nuestra propuesta, nuestro trabajo, que lo vamos a hacer en territorio. Lo que sí, las comunidades tienen que presentar los proyectos y uno de ellos, el requisito es la sentencia del agua. Y ustedes conocen, el medio ambiente, Secretaría de Agua, da autorización o renova esta sentencia. Pero ¿qué pasa en la Sierra Centro? Es un trámite burocrático. Una actualización de sentencias dura 2 años, 3 años. ¿Cómo nosotros vamos a renovar esos tanques de captación, las tuberías de las comunidades que queremos trabajar como GAD? Tenemos un problema ahí, no podemos ejecutar. También estamos implementando el laboratorio de agua en el GAD para hacer el análisis de agua. Pero yo sí quisiera que a este foro también sea parte el Ministerio del Ambiente. Debe estar Secretaría de Agua también, porque estamos también trabajando en el ambiente, en la contaminación del agua. Entonces, todos estos factores hacen que la desnutrición haga. Obvio que salud está trabajando desesperadamente, están trabajando organizaciones, pero si no lo tratamos bien el agua, no vamos a tener resultados. Eso sería de que, no es justo de que en Sierra Centro, dentro de Secretaría de Aguas, apenas haya un abogado analizando más de 2.000 pedidos de sentencia en la provincia de Chimborazo. Y ustedes conocen como funcionarios, en una administración hay que adjuntar, es uno de los requisitos para justificar nuestro proyecto dentro de cuando haga el examen la Contraloría. Y si no se adjunta esta sentencia renovada, ¿qué hace de nosotros? Dice, no, esto es glosa. Entonces ya nos quedamos quietos como personas que estamos realmente respondiendo al pueblo, viendo esta desnutrición, ya quedamos quietos los gobiernos autónomos descentralizados. Así que en Colta hemos declarado año de agua segura, y realmente agradezco también a algunas instituciones cooperantes, nos está trabajando World Vision, Redni, igual algunas instituciones están trabajando en esta estadística que estamos trabajando para saber cuánto mismo tenemos esta problemática de desnutrición. Así que eso les agrego para que sume a la mesa y el trabajo de Mate, de Secretaría de Aguas también nos responda a nuestro pedido. Si no, no vamos a poder responder a lo que nosotros y a lo que esperamos en nuestra propuesta y para fortalecer nuestro PDIOT. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por el comentario y la sugerencia. Voy a pasar a creo que esta dosis de realismo de haber aterrizado a las mujeres amazónicas en su realidad, y creo que este foro de 1000 días probablemente en la siguiente ronda tendrá ese desafío de cómo responder efectivamente a estas delegadas del territorio para mirar con sus
niños, sus nombres, no con los nombres, pero sí saber si tienen esas coberturas o por qué no las tienen. Y muchos han sido temas de gestión que efectivamente tienen que ver con no solo sostenibilidad de recursos financieros, sino como gestión. Creo que la presencia de los ministerios que brindan los servicios resulta fundamental en debates como este. Pero voy a pasar creo que una ronda a todos los panelistas para poder cerrar este evento, que creo que ha sido muy rico en las preguntas que nos han hecho las colegas de la Amazonía y de Sierra Centro. Adelante, por favor, Natalia. Sí, como decías, creo que este golpe de realidad es importante conocerlo. La realidad es distinta en cada territorio del país. Y la verdad estoy tratando de asimilar todo lo que nos han dicho. Uno de los desafíos que se mencionó en esta mesa justamente es la falta de personal capacitado a nivel territorial, y esto es parte de lo que se está conversando en este momento, ¿no? Y creo que es uno de los temas que debemos tratar. Sí, les invitamos a las comunidades a que también, como parte de su corresponsabilidad, puedan fortalecerse internamente. Ustedes han mencionado, son lugares alejados donde el acceso es difícil, por lo tanto, tal vez debamos trabajar con el fortalecimiento de capacidades desde dentro de las comunidades. Y para eso, pues, el gobierno como tal prestará toda la ayuda que esté al alcance. No somos las 3 entidades que se han mencionado en esta mesa. Realmente el Comité Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil está integrado por 14 entidades públicas, y todas ellas con su diferente rectoría en diferentes materias. Entre esas sí se encuentra el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, pero obviamente también se mencionaba pues que hay una falta de personal capacitado. Creo que una de las herramientas que nos permitirá justamente determinar estas falencias o estas distorsiones, como las mencionaba Juan Pablo, es la metodología de PPR como una herramienta de planificación y monitoreo y seguimiento que permitirá pues ir asignando esos recursos a lo que realmente se requiere y en los territorios en los que más se necesita. Alexandra, por favor. Muchas gracias por las intervenciones que nos compartieron. Como bien señala Natalie, y ustedes traen esos testimonios de la vida real, hay mucho trabajo por hacer. Creo que el que ustedes estén aquí este día en este foro es muy importante para poder recuperar todas esas necesidades que hay. Desde la cooperación nosotros podemos abogar, tenemos estudios de información justamente que muestran que las brechas que existen, no solo en los temas de desnutrición crónica, ¿no?, sino en todo lo que tiene que ver con el acceso a derechos, hay grandes brechas, y uno de esos grupos justamente son los pueblos y nacionalidades donde hay mayor rezago. Como cooperación, nosotros abogamos justamente con el gobierno, fortalecemos también esas capacidades institucionales, pero también apoyamos a fortalecer las capacidades locales de las comunidades también, no solamente para demandar, ¿no es cierto?, sino también para también atender muchos de los temas y de las brechas que existen. Yo me llevo todos los testimonios que ustedes nos han dado justamente para poder trabajar en ello. Gracias. Gracias, Alexandra. Por favor, Juan Pablo. Muchísimas gracias. Igual me acojo también a las palabras de las colegas, más bien agradecerles a ustedes, porque de verdad al final del día
todo lo que estamos haciendo acá o lo que estamos tratando de hacer, bien sea desde el espacio en el que estamos, siempre tiene como finalidad que podamos mejorar las condiciones de vida y garantizar los derechos de, en este caso, las madres gestantes y los niños y las niñas menores de 2 años en el contexto de los 1000 primeros días. Así que, más bien, gracias por decirlo y con la frontalidad que se dijo también. Yo creo que esas son las formas con las cuales de alguna manera se puede hacer un llamado de atención a todas y a todos, ¿no? Quienes estamos trabajando, porque creo que al final del día la principal herramienta que tenemos que desarrollar es la capacidad de escucharnos y de escuchar esos comentarios y hacer esas preguntas ácidas que muchas veces no nos gusta hacernos porque queremos pensar que todo está bien, cuando en realidad lo que necesitamos es eso. Es justo que nos den como esos mensajes de lo que realmente está sucediendo en los territorios y lo que ustedes están viviendo día a día. Así que muchísimas gracias. Solo dos reflexiones adicionales y me refería un poquito a lo que tú nos decías, Irene. Más bien, gracias una vez más por la sugerencia. Yo creo que es importantísimo los ejercicios de coordinación, no solo a nivel de los gobiernos locales, sino también con los liderazgos comunitarios. Tenemos la suerte en nuestra organización de poder replicar esas prácticas. No hemos llegado a la Amazonía todavía, pero sí hemos logrado caminar bastante por Sierra Centro con organizaciones como el COMICH, como el MIC, como la misma Corronari, inclusive con la CONAIE, para socializar el mensaje, pero socializarlo no desde una visión, digamos, vertical o jerárquica, sino más bien desde esa perspectiva horizontal y democrática, conjugando también el conocimiento, si se puede decir de alguna manera, occidentalizado también con las realidades de los pueblos y nacionalidades, porque también toda la medicina ancestral tiene una riqueza tan particular, que tenemos que tener esa capacidad también de conjugar. Y más bien invitarles a sumarse a este proceso, a seguir trabajando juntos y juntas, porque desde la sociedad civil podemos jugar ese rol. Y finalmente, sobre lo que nos decía un poquito la compañera de Colta, creo que eso es un poquito también lo que pone en evidencia, ¿no?, de lo que se ha venido trabajando y empezar a cosechar esos frutos, como que, por ejemplo, la desnutrición crónica infantil esté transversalizada en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que, por ejemplo, desde el GAD de Colta se hayan priorizado inversiones en proyectos de agua enfocados en zonas donde hay altos niños y niñas con desnutrición crónica infantil. Y con el compañero Julio Guaminga hemos podido recorrer bastante con el alcalde, y creo que asimismo también lo que se mencionaba anteriormente en el panel, el hecho de poder contar con ordenanzas también que ya institucionalicen la política pública desde la perspectiva local. Pero creo que un poco la riqueza es eso, lo que estamos diciendo, o sea, cómo el gobierno central que está acá, la cooperación internacional, la comunidad que está viviendo a nivel de los gobiernos locales, cómo todos y todas podemos trabajar juntos y juntas. Creo que ese es el mensaje que tenemos que llevarnos, que al final del día juntos y juntas somos más fuertes. Creo que ese es el mensaje, y siempre tener esa capacidad de receptar la realidad de lo que está sucediendo. Así que gracias. Gracias, Juan Pablo. Martín, por favor. Muchas gracias, Nelson. Bueno, creo que ya básicamente se ha dicho y se ha respondido a la pregunta, pero sí, en efecto, digamos, esta realidad que ustedes nos presentan actualmente de las comunidades amazónicas o de los pueblos y nacionalidades que, digamos, están un poco apartados, sí significa un reto y una deuda pendiente, ¿no? Entonces, sí es importante alinear todos los esfuerzos desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, también desde las entidades ejecutoras y prestadoras de los servicios, para ir llegando también a estas localidades que son un poco más de difícil acceso y más complejas, ¿no? Entonces creo que ese es un reto y una deuda pendiente en la que tenemos que trabajar todos, tanto desde el gobierno nacional, como comentaba Juan Pablo, alinearnos con los gobiernos autónomos descentralizados, los organismos de la sociedad civil, organismos de cooperación, y también con estas comunidades o los líderes comunitarios que se encuentran en el territorio, ¿no? Entonces eso es algo importante que debemos apuntalar, y es un reto que nos queda, y también un llamado de atención para poder también implementar estos servicios y poder llegar a la mayor cantidad de población. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas, han tratado de responder a varias de sus preguntas. Creo que queda con este tema pendiente, la verdad, con una respuesta más concreta a sus comunidades, con nombre concreto, para poder responder efectivamente por qué las madres no están recibiendo el bono los 1000 días, por qué no hay un centro de salud, por qué no tenemos ese personal. Creo que aquí la presencia tanto de sociedad civil,
de la cooperación, pero sobre todo de quienes coordinan la estrategia y quienes ponen los recursos para la estrategia. Creo que será muy útil que puedan responder en concreto a esto que nos han planteado el día de hoy, porque son comunidades concretas, nombres concretos, y seguramente ahí están viviendo niños que están en riesgo de padecer la desnutrición. Así que nada más quisiera agradecerles a todos su permanencia en el foro esta tarde y bueno, creo que invitarles a un pequeño corte y luego volver a la plenaria. Les agradecemos muchísimo. Buenas tardes.